pues yo. Te lo perdono. ¿Tú quieres un poquito? No, yo no quiero. Esta tarde vamos a celebrar la reedición de Feminismo para Principiantes, de Núria Varela. Y es de verdad una alegría. El libro de teoría feminista más solicitado por nuestras clientas de todas las edades. Hace tiempo que estaba agotado y todo el mundo nos decía lo mismo. ¿Y cuándo lo van a reeditar? Y nosotros, Núria, ¿cuándo lo vas a reeditar? Y ella, pues no sé, lo preguntará la editorial. Muchos años lleva agotado, además, por lo menos 3 o 4. No, porque se reeditó en el 2008. Pero se agotó también, se agotó enseguida. Yo no sé cuánta edición hicieron, siempre es nuestra gran pregunta como librera. ¿Pero cuántos habéis editado? Me han dicho que en esta nueva 3.000. O sea, me imagino que las otras igual, da igual. Que no sé. Pues para el 2011 estaba agotado, seguro, me acuerdo yo. Antes, para presentar una autora, tenía que rebuscar en los anales de la historia y comprobar y no olvidar nada y aburrir con una lectura infinita antes de poder disfrutar de la propia autora, que es a lo que hemos venido. Ahora qué bien, todas vosotras la conocéis. Y las que no, antes de venir habéis hecho una búsqueda facilona por internet y también os habéis puesto cuando ha nacido, dónde viene, cómo son sus padres, si tiene familia, con lo cual yo también me lo ahorro, ¿no? Porque lo importante es poder hablar con ella. Entonces, ¿a mí qué me queda por decir? Si no la puedo presentar con toda la parafernalia de su currículum. Mi relación con Núria viene de muy lejos, antes del 2005. Mi memoria me falla. No recuerdo si fue cuando ya había salido la primera edición del libro o fue después. O antes. El caso es que en la Casa de América, con un lleno absoluto, presentó con gran maestría el libro de Marcela Lara, para mi socia de la vida. Yo creo que un poquito antes nos conocimos, pero fue sobre todo en ese momento. Sí. ¿Y ya tenías el libro editado? Es que tenía el otro. El de Íbamos a ser reinas. Nosotros le pedimos ayuda en ese momento en la edición de Horas y Horas y ella pues, lo hizo pues, muy bien. Desde nuestro primer encuentro, una jovencísima Núria despertó en mí respeto y confianza. Una profunda confianza en sus gestos políticos, en sus compromisos y en sus aventuras. Fue un momento inolvidable cuando apareció, después de mucha espera por su parte, en una feria del libro, con su precioso hijo en brazos y una mirada llena de chispas de felicidad. Esa confianza que nos une es un rasgo profundo de su personalidad y su honradez, algo que muchas hemos vivido y apreciado. Núria es feminista y hasta lo practica en su vida cotidiana, en sus relaciones con las mujeres, escribiendo ese libro que por fin volvemos a tener en nuestras manos. Así que la tenéis aquí, a vuestro dispo, porque es un lujo. No, es un lujo para mí, porque estoy en casa, estoy encantada de esta casa preciosa que han hecho y es un lujo venir a hablar de este libro que solo me da alegrías, para que os voy a engañar, todo ha sido bonito, ¿no? Ha sido, ya escribirlo para mí fue importante porque a mí me sirvió para sistematizar muchas cosas, para hacer mucha lectura, para ordenar, ¿no? Y me resultó ya útil escribirlo. Y después ha sido precioso porque se ha generado muchísima amistad, ¿no? Es muy curioso como un objeto, como un libro, te puede hacer tantas amigas, te puede abrir tantas puertas y generar tantos lazos en tantos sitios, ¿no? Entonces es un libro que solo me da alegrías, la verdad. Y venir ahora, le decía a Ana que cuando venían para acá, digo, no, yo creo que es el día que más relajada voy a una presentación del libro, ¿no? Porque claro, vengo a una casa de amigas y el formato de tertulia para mí es muy agradable, ¿no? Porque casi siempre voy a soltar rollos, ¿no? Yo voy a contar. Entonces espero que hoy lo hagamos al revés, ¿no? O sea, que hagamos de verdad un poco tertulia y que, bueno, la idea sí, que preguntéis, oye, compartamos, o prefiero que seáis vosotras y vosotros los que si queréis compartir algo, si no yo contesto todo lo que queráis. Me decían que podía contar un poco la génesis. La verdad es que el libro empecé a escribirlo también por amistad. Yo creo que por eso luego me ha generado tanta amistad, ¿no? Empecé a escribir el libro porque tenía un montón de amigas
que me preguntaban por dónde empezaba, ¿no? con el feminismo. Y yo siempre dudaba, les recomendaba un libro que a mí me gustaba y me sigue gustando mucho, el de 10 palabras de mujer, que me resultaba muy práctico y muy útil. Pero a partir de ahí decía, ojo, no se puede empezar con Simone de Beauvoir porque se nos van, sobre todo la gente más joven, pero incluso era difícil para empezar con Celia Amorós, por ejemplo, no era una manera fácil, ¿no? Entonces, como me preguntaban muchas veces eso, pues decidí, bueno, pues vamos a ver si conseguimos escribir algo que sea eso, una especie de puerta de entrada al feminismo, que sea ameno y que sea práctico, ¿no? Por eso también es un libro, igual hay quien piensa que excesivamente, con muchas citas, porque la idea era esa, la idea era meter el gusanillo y que luego ya se leyera pues a la autora que te hubiese llamado la atención o a la persona de referencia o el libro que más te hubiese gustado. Por eso está cargado, ¿no? de citas, de referencias a otros libros, a otras autoras, a otros manuales. La idea era eso, de un libro puerta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y luego también porque hay veces que como militante yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que puedes aportar, ¿no? A cada una de nosotras, al margen de nuestra vida cotidiana y de los trabajos que hagamos y a lo que nos dediquemos? Hay una parte de militancia que yo creo que os habrá pasado a todos y todas las que estáis aquí, que a veces nos cuestionamos, ¿no? Nos recuestionamos si sirve para algo lo que hacemos, si realmente conseguimos objetivos. Entonces, es verdad, yo por lo menos lo hago. Y entonces yo pensaba que quizá como periodista la aportación que podía hacer era la divulgación, ¿no? Y cada una como que escoge un poco su lugar o para qué sirve o dónde puede aportar algo mejor. Y yo pensé que quizá la labor que podría hacer con más facilidad por la formación y por lo que estaba acostumbrada a hacer era esa, la divulgación. Y por eso me colocaba ahí, en ese trabajo, ¿no? de hacer, de divulgar, de contar de forma muy sencilla toda la teoría que desarrollan nuestras mejores cabezas, ¿no? y que realmente tenemos mucho, porque después ya de 3 siglos hay un cuerpo teórico en el feminismo francamente espectacular. Y más o menos esa es la génesis del libro. Y lo de la divulgación es un gusto, es un placer, ¿sabes? También porque atraes o creo que es la puerta de entrada para gente joven, que hay veces que nos falta, ¿no? Cómo llegar a otra gente. Así que cuando dicen eso de que lo hemos contado mal, lo del feminismo, yo me cabreo mucho, porque yo lo hemos contado de todas las maneras. Es verdad que hay textos muy difíciles, muy densos, muy complejos, pero es verdad que hay música, que hay teatro, que hay pintura, que hay todo tipo que hemos utilizado todo tipo de lenguaje para contarlo, ¿no? Y este fin de semana que estaba en Málaga en unas jornadas, decía la presidenta del fórum que las feministas éramos el 3% de la población. ¿Sí, tanta? Me entró una tristeza. Sí, ¿te parece mucho? Yo estaba ahí como periodista pesada, pero ¿de dónde sacas esa cifra? ¿Pero de dónde sale ese dato? Entonces me decía que salía de, bueno, feministas organizadas. O sea, que el dato salía del registro del Ministerio de Interior, de los grupos, y más o menos calculando los grupos feministas que hay registrados y la militancia que tienen, pues que se sacaba esa cifra, ese porcentaje. Me parece poquísimo. ¿De 46 millones que somos? 3 por 4, 12. Yo decía, si la masa crítica está en el 30, pues esto no lo vamos a cambiar. Y más con la población que acabas de decir, que son las militantes activas porque están organizadas, imagínate todas las otras. Ya, las que no están organizadas. Claro. Bueno, pero igual somos de 10, ¿no? Bueno, ¿me gusta esa cifra a mí? Pues venga, Eso. 3% organizado. Yo cuando te comentaba anteriormente que tenías mucha honradez en tu forma de ser, es un poco lo que se refleja en el libro, ¿no? Podías haber cogido muchísimas ideas, haberlas copiado de otras mujeres, no haberlas citado, y tú has hecho un gran trabajo de genealogía. O sea, con 3 siglos de escritura feminista y tu recogida con sus nombres, con sus citas, eso es un signo de honradez. Bueno, y de orgullo, porque sí, porque yo, cuando te piden así conferencias y eso,
esta, cuando me piden eso, es la más bonita que se puede. O sea, yo siempre salgo como empoderada yo misma, ¿no? Claro, porque tú recuerdas y cuentas, aunque sea en una charla de 45 minutos o de 50, toda nuestra historia, ¿no? Y empiezas a contar todas las mujeres que nos han precedido, toda la lucha, todos los éxitos, los fracasos, tal, ¿no? Y te sientes realmente heredera de una genealogía muy importante. Da igual, o sea, no da igual, pero bueno, conocida, no conocida, oculta, silenciada, pero es tan potente esa genealogía, ¿no? Y luego es verdad que el libro nace cómplice. Esto yo creo que nunca lo he contado. Que sí, porque, claro, escribir un libro sobre feminismo para mí era escribir sobre algo de muchas, ¿no? No solo del pasado y de esa genealogía, sino también de todas nosotras. Y, ¿no? De alguna manera te haces portavoz de algo que no es personal, que yo lo digo en la introducción. Y entonces conté también con la complicidad de dos mujeres muy importantes, de Rosa Cobo y de Luisa Posada. Eso creo que no lo he contado nunca. Y les pedí, para no cargarlas demasiado así de trabajo y responsabilidad, como el libro prácticamente tiene dos partes, ¿no? La primera es toda la historia y la segunda son los temas. Le pedí a cada una que leyera una de las partes del libro, porque de alguna manera a mí, bueno, aparte claro, que son mujeres de absoluta referencia y maestras, y cualquier error o cualquier cosa era también un trabajo de corrección, pero además, de alguna manera, era un trabajo, una manera de compartirlo, ¿no? Y las dos lo hicieron con una generosidad tremenda. Rosa se leyó y dio su opinión y trabajó sobre toda la primera parte de la historia, y Luisa hizo lo mismo con las segundas. Muchas manos. Muchas manos, sí. Ya salió como muy cómplice, ¿no? Como muy... Y incluso la forma también de hacerlo, además de, bueno, pues de leer y revisar y sistematizar y lo que es documentar un libro, también me inventé una forma que resultó bastante bien, que fue, claro, es que tenemos muchas mujeres muy valiosas contemporáneas, que es que están aquí, las tenemos al lado, ¿no? Yo creo que hay que exprimirlas. Y entonces yo lo que hacía era cenas en casa, para exprimirlas. Sí, y entonces no es lo mismo leer yo qué sé, a Victoria Sendón de León que cenar con ella y preguntarle, ¿no? En plan, exprimir y preguntar, y esto, y cuando has dicho esto, y esto, ¿qué pasó? Pero tú cuéntame la verdad, pero ¿qué había detrás, no? Y en el congreso aquel os peleasteis, pero ¿cómo fue, no? Y eso, claro, es que son contemporáneas, y yo creo que hay que aprovechar a nuestras contemporáneas todo lo que podamos, ¿no? Escucharlas y preguntarlas y exprimirlas. Y yo creo que eso también se nota, que hay una parte que es documentación de lecturas, pero hay otra parte que son cenas, o sea, donde te estaban contando cómo lo veían ellas o cómo lo habían vivido ellas. Sí, y bueno, claro, y fue muy disfrutable con la excusa del libro, pues... ¿Tú sabes para qué circunstancia de qué público fundamentalmente o qué personas leen más el libro? A mí me llegan mucho, mira, es curioso, me llegan mucha respuesta de la universidad. Yo creo que el libro ha entrado en la universidad, lo han metido en muchos estudios de género y en posgrados, y entonces hay mucha gente joven que lo ha leído. Y luego se ha leído mucho en Latinoamérica también. ¿Ah? En Latinoamérica también. Ah. De hecho, yo lo presenté, cuando salió lo presenté en México. Y desde allá también que ha sido otra cosa preciosa, ¿no? Porque hay mucha ida y vuelta. De hecho, ahora en esta edición les propuse hacer un capítulo específico de América Latina y el editor dijo que no. Pero Eran demasiadas páginas. Sí, de verdad, te lo digo. Vaya, que se lo regalé yo, muchacho, y se le saltaron las lágrimas cuando vio ese libro.
Se lo tenía que regalar en la segunda edición. Porque le dije que tenía que regalar un libro para que entiendas el tema del feminismo, no que fuera machista, es que no se enteraba de qué iba la cosa. Y cuando me sacó el libro se le saltaban las lágrimas. Porque decía, pero ¿qué me traes aquí? Y ya le dije, tú empiezas a leer por capítulos, que incluso algunos te lo puedes saltar y verás que la cosa es fácil, ¿sabes? Pero se llevó un berrinche. Cuando vio ese tocho. Eso me lo dijo Cristina Molina Metir cuando dice, pero tía,